Por nuestras propias experiencias sabemos que la velocidad de un cuerpo al caer aumenta durante la caída, lo cual significa que acelera, cayendo cada vez con más rapidez. Incluso antes de Galileo, algunos eruditos ya habían intentado dar una explicación a ese movimiento de aceleración. Aproximadamente 100 años antes, Leonardo da Vinci ya había hecho su propio estudio de la caída de los cuerpos, animado quizá por su sueño de volar. Más que preguntarse por la rapidez de la caída de los cuerpos, da Vinci se preguntaba cuánto caerían en los sucesivos intervalos de tiempo. Su teoría del movimiento acelerado era que un cuerpo recorrería cayendo mayores distancias en intervalos posteriores. Después concluyó con la teoría de que las distancias seguían la ley de los números enteros. Es decir, una unidad de distancia en el primer intervalo de tiempo, 2 unidades en el segundo intervalo de tiempo, etc. Galileo adoptó el método de descripción de Leonardo da Vinci, pero llegó a una conclusión diferente de cómo crecían las distancias. En lugar de crecer de ese modo, Galileo tenía la teoría de que las distancias estaban relacionadas con los números impares. 1 unidad de distancia en el primer intervalo de tiempo, 3 unidades de distancia en el segundo intervalo, 5 unidades de distancia en el tercer intervalo, etc. En otras palabras, según Galileo, la distancia recorrida en cada intervalo es proporcional a los números impares. La ley de los números impares de Galileo se puede ver en acción en algún lugar sorprendente, y que a Galileo le hubiera causado más asombro que la misma superficie de la Luna. En una montaña rusa de un parque de atracciones al sur de California, los visitantes pagan con gusto una cantidad de dinero por el privilegio de dejarse caer en caída libre a través del espacio bajo la influencia de la gravedad. Algodón de azúcar, candy, es mucho mejor. A mí esto no me gusta nada. No. De hecho, esta parte del paseo es gratis. Oh. Ay, Dios mío. Por lo que realmente pagan los visitantes es por una serie de medidas que se han tomado y que les permite sobrevivir a cualquier velocidad. Pero, ¿y qué hay de Galileo? Si esto es una unidad de distancia, esto debería de ser 3, y esto 5, y así sucesivamente. Y realmente lo son. Galileo tenía razón. En sucesivos intervalos de tiempo, las distancias recorridas cayendo siguen los números impares. Aquí hay algo más que Galileo también vio. Fíjense en la distancia total recorrida en un instante. Después del primer intervalo de tiempo, 1 unidad de distancia. Después del segundo intervalo, 4 unidades de distancia. Después del tercer intervalo, 9 unidades de distancia. Después del cuarto, 16 unidades. En otras palabras, al final de cada intervalo, la distancia total recorrida cayendo es de 1, 4, 9, 16, 25 y así sucesivamente. Y esos números son, por supuesto, cuadrados perfectos. O sea, que la distancia recorrida en la caída es proporcional al cuadrado del tiempo. Y de este modo, la ley de Galileo se puede escribir en una simple ecuación, utilizando S para la distancia y T para el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de la distancia como función del tiempo. Esta constante c numéricamente es igual a la distancia que recorre el cuerpo cayendo durante el primer segundo, es decir, 16 pies, aproximadamente 5 metros.